Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Perú ha entrado en un terremoto político increíble. Y me imagino que muchos de vosotros ya os habéis hecho eco de todos los últimos acontecimientos de Perú. Esto es, el intento de cierre del Congreso de Pedro Castillo y la consiguiente detención del ya expresidente del Perú. Y, lógicamente, en los países imperialistas, del centro imperialista, como puede ser España, los medios de comunicación, pues cuando Pedro Castillo estaba leyendo su comunicado de cierre del Congreso, pues lógicamente ya empezaron a saltar todas las alarmas, que si Pedro Castillo se iba a convertir en el nuevo Hugo Chávez, que si Perú se iba a convertir en Venezuela, y que ves como realmente Pedro Castillo sí era comunista porque ha dado un golpe de Estado, y bueno, las típicas falacias anticomunistas y antiizquierdistas de toda la plana de los medios de comunicación serviles al capitán. Y, lógicamente, estos acontecimientos no hay que analizarlos, pero hay que analizarlos de una manera marxista, de una manera materialista y dialéctica, observando las contradicciones que existen, las pugnas entre burguesías y la esencia de clase del propio Pedro Castillo. Y desde ahí, bueno, allanar el camino hacia un nuevo objetivo para el pueblo trabajador peruano y, sobre todo, para un nuevo objetivo revolucionario. Así que, bueno, esto es lo que quiero tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Bueno, antes de entrar de lleno con el vídeo, quiero decir todos los problemas que nos han surgido con este vídeo, porque parece que el destino no quiere que grabemos este vídeo, que no toquemos este tema. Porque, bueno, primero, teníamos pensado hacer una entrevista, concretamente con Pavel Yachay. Me imagino que muchos peruanos conocerán a Pavel Yachay. No tenemos noticias de él, no nos ha contestado, no ha acudido a la entrevista y nosotros pues no podemos hacer más. No sabemos, no tenemos ninguna razón, es que no podemos dar más explicaciones porque estaba invitado, tenía el enlace para entrar a la entrevista y no ha entrado. Bueno, pues sus razones tendrá, nosotros no nos vamos a complicar más ni andar detrás de nadie tampoco. Si queremos tratar un tema, se trata y ya está. Entonces, al ver que no se podía contactar con Pavel, que ya estaba invitado y que no acudía, pues Julen y yo decidimos hacer un coloquio y, de hecho, está grabado el coloquio. Y pues, hemos visto que ha habido problemas técnicos muy gordos, muy grandes. O sea, pues, se congelaba la imagen, el coloquio, es que no se podía ver. Y bueno, pues ante todas estas dificultades, pues hay que buscar soluciones. Hay que ser resolutivo, ¿verdad? Así que bueno, he decidido grabar un vídeo. Me da pena porque el coloquio era muy bueno, muy ameno y bueno, yo creo que ese formato era bastante guay para entender lo que estábamos tratando Julen y yo. Pero bueno, pues si no se puede, no se puede. Hay que ir adelante, hay que dar un paso adelante. Y bueno, pues aquí está mi vídeo, pues me tenéis solo a mí y bueno, pues yo haré el análisis acerca de lo que está pasando en el Perú. Pero para que veáis que frente a las adversidades, aquí estamos. Pues bueno, bien, antes de entrar de lleno ya con el si ha sido golpe de Estado, no ha sido golpe de Estado, a ver por qué lo ha hecho Pedro Castillo y demás, hay que explicar varias cosas sobre lo que ha acontecido en los últimos 5 años en el Perú. Y ya sé que muchos peruanos me van a decir, a ver, pero es que esto viene de más atrás. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, tampoco es que sea un experto en el Perú. Pero bueno, hemos estudiado el tema, lo hemos contrastado con el marxismo, hemos intentado realizar un análisis partiendo de las contradicciones, hemos pedido consejo a ciertos comunistas peruanos también, y bueno, pues intentamos llegar a una síntesis para que a veces, desde una perspectiva desde fuera, ¿no?, se pueden dar algunas pautas y unos análisis bastante buenos a la gente que está dentro, ¿no? Porque la gente que ahora mismo se encuentra en el Perú, marxistas, comunistas, revolucionarios, pues muchos están ahora mismo tirando de corazón, ¿no? O sea, de ese sentimiento, los primeros sentimientos que tienen ahora mismo, ¿no? Y a veces, pues, hay que analizar las cosas objetivamente
Y ahí, bueno, pues a veces también vienen bien consejos y análisis desde el exterior, ¿no? Bien, hay que recordar primero que Perú, o sea, para que veáis la inestabilidad política y social en el que ha estado estos últimos años Perú, lo tengo aquí todo apuntado. En 6 años, 6 presidentes, si no contamos a Dina Boluarte, porque si la contamos, 7 presidentes. Es decir, 6 años, 7 presidentes. Más presidentes que años. Eso ya deja entrever la inestabilidad política de un país. Bien, un país con una estabilidad política no tiene tantos presidentes en un periodo tan corto de tiempo. Eso hay que dejarlo bastante claro. Luego, para que veáis qué es lo que realmente se cocía, ¿no? Dentro de Perú. Y sobre todo, si a Pedro Castillo, porque primero Pedro Castillo ganó las elecciones, pero no con una mayoría sobre la oposición, pues una mayoría muy grande. No, 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 no. Pedro Castillo ganó con el 50,13% de los votos. O sea, ajustadísimo. Muy, muy ajustado. Y eso te condiciona. Eso te condiciona porque tienes después un Congreso, el Poder Legislativo, todo el rato acechándote, todo el rato haciéndote boicot. Porque le han hecho boicot constantemente a Pedro Castillo. No lo han dejado gobernar, literalmente desde el minuto 1 no lo han dejado gobernar. Entonces, claro, este hecho hay que entenderlo. Que no hubiera sacado una victoria más con más votos, pues eso no le da ventaja al Ejecutivo para literalmente gobernar. Queda atado. De pies y manos, queda atado. Y el Congreso puede boicotear constantemente al Ejecutivo. Entonces ahí ya vemos que empezamos a ver una contradicción. Poder legislativo, poder ejecutivo. El Congreso, el gobierno. Hay ahí una pugna, empiezan a hacer una contradicción. Bien, desde el minuto 1 del partido. Desde el minuto 1 del mandato de Pedro Castillo. Bien. Después, otra cosa que omiten los medios de comunicación, ¿no? Siguiendo un poco el principio de silenciación de Joseph Goebbels, de la propaganda de Joseph Goebbels, pues lo que han hecho constantemente es acallar lo que ha estado haciendo el Congreso. Solamente han puesto el punto de mira en Pedro Castillo, que Pedro Castillo ha cometido muchos errores, muchos, ha hecho demasiadas concesiones y no ha sabido apoyarse en el pueblo trabajador. Pero eso emana de su esencia de clase, que lo trataré dentro de un momento. Pero quiero que veáis realmente que el Congreso ha hecho todo el rato boicot. No lo ha dejado gobernar. No lo ha dejado gobernar. Y si no, por ejemplo, en un año, en 20 ministerios han pasado 60 titulares. 60 personas por 20 ministerios. Eso no es normal. Más aún, el Congreso interpeló a 25 ministros, realizó 7 mociones de censura y 4 fueron censurados. Eso también es una prueba que demuestra el boicot constante que ha estado haciendo el Congreso al gobierno y que no lo ha dejado a Pedro Castillo conformar un poder ejecutivo, un gabinete de ministros para poder realmente aplicar las políticas y políticas económicas que, bueno, que él había valorado y que quería llevar a cabo. No lo han dejado. Es que no lo han dejado apenas. O sea, no hay una estabilidad. No se puede llevar a cabo así un mandato. No se puede. Bien. Y luego además, ciertos hechos que también quiero mencionar, que había 46 megaproyectos de las mineras que estaban enfocadas en arrebatar tierras comunales, ¿no? Ahí se ve también el poder que tienen las mineras en el Perú, y también la pérdida del 20% de la producción agrícola. Sumémosle la pandemia, la pospandemia, la guerra de Ucrania, la inflación por el 9%, no sé si ahora mismo está en el 9% en el Perú, pero hace prácticamente un mes estaba en el 9%. O sea, primero, le han hecho un boicot constante y la situación política que le ha tocado a Pedro Castillo era sumamente difícil. Sumamente difícil. ¿Ha estado a la altura? No.
Lo respondo muy rápido. No, no he estado a la altura. Y ahora voy a la esencia de clase de Pedro Castillo. ¿Podemos meter a Pedro Castillo dentro de la burguesía peruana? Hombre, burguesía. Literalmente sí, pero con una gran diferencia. La esencia de clase de Pedro Castillo es la de pequeño burgués nativo. Es decir, representa al típico pequeño productor, a la defensa de esos pequeños productores que ya estaban hasta aquí con todo lo que estaba pasando en el Perú y cómo se les estaba ahogando. Y Pedro Castillo nace de ahí. Prácticamente viene haciendo carrera en el sindicalismo también. Y Pedro Castillo es el gran representante de esos pequeños productores del Perú. No podemos meterlo, ¿no? En Perú podemos diferenciar, en la mayoría de los países de Hispanoamérica podemos diferenciar dos grandes burguesías. Una burguesía, una gran burguesía nativa, bien, que si bien vela por lo suyo, es más nacionalista, más patriótico, entre comillas. Y luego tenemos a una burguesía, bueno, sí, a unos representantes de la burguesía financiera, que literalmente quieren poner bajo su control, bajo su control, y cuando digo su control, bajo el control del imperialismo estadounidense, al país. Entonces, bueno, lo que hay que entender aquí es que las contradicciones bailan, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que bailan? Porque es verdad que la contradicción entre burguesías existe. Y llega un determinado momento, puede entrar incluso en pugna. Pueden luchar. O sea, la alta burguesía de un país, esa burguesía más nativa, obligatoriamente es más nacionalista. Y cuando necesita, apela a la conciliación de clases para que tanto la pequeña burguesía productora y el proletariado se le unan en la lucha contra esos representantes de esa burguesía financiera. Bien, porque eso ya son literalmente vendepatrias. Son literalmente los lacayos del imperialismo. Que ojo, cuidado, esa alta burguesía muchas veces lo es también. Muchas veces lo es también. Y estamos viendo en el proceso del Perú de cómo esas dos burguesías se unen para desplazar a Pedro Castillo. Pero hay que entender ese juego de contradicciones. ¿De acuerdo? Que entre propias burguesías existe entre clases, y luego existe ese pequeño productor, ese pequeño burgués, ese demás nativo, que se queda ahí a caballo, se queda en un limbo, en una especie de limbo político, en el que por humanismo, por romanticismo incluso, apela a las masas, apela al pueblo trabajador, siempre también acaba vistiendo con folclore nativo. Lo hemos visto a Pedro Castillo muchas veces. Y claro, esto, ¿qué es lo que hace? Pues que de palabra, pues puede interpelar esas masas trabajadoras, esa clase trabajadora. Y ojo, que ese interpelar acaba calando en la clase trabajadora. Y la clase trabajadora acaba creyendo que personajes como Pedro Castillo son sus representantes. Será el mal menor. Pero es que ya tenemos que aprender del mal menor. El mal menor no nos soluciona absolutamente nada. Bien. Luego están las otras burguesías que he mencionado, que esos directamente ya se les ve el plumero. Y los que les defienden realmente son gente que les interesa, ¿no? O sea, la gente más adinerada y más cosmopolita, por ejemplo, del Perú, pues apoyarán a esos representantes de la burguesía financiera. Y los que pues tienen cierto apego por la nación peruana, pues votarán y se posicionarán con esa burguesía, alta burguesía criolla nativa. Bien. Pero lo importante aquí es que Pedro Castillo no entra dentro de estas dos burguesías, sino que está dentro de la pequeña burguesía, representando a los pequeños productores e interpela a la clase trabajadora, y estos ven en Pedro Castillo su máximo representante. Bien, claro. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro Castillo? Que Pedro Castillo, al estar en ese limbo político, en ese tierra de nadie, pues al gobernar tiene pocas opciones.
Y más aún cuando solamente sacas el 50%. Tienes muy pocas opciones y tienes ya no solamente las manos atadas por el Congreso, sino que tú mismo te has puesto cadenas para no gobernar. ¿Por qué digo esto? Bien, Pedro Castillo tiene dos opciones. Tenía, mejor dicho, dos opciones. Apoyarse en las masas trabajadoras o apoyarse en la burguesía. Y lógicamente no se va a apoyar en la burguesía más elitista, más cosmopolita, más servil al imperialismo estadounidense, sino que de apoyarse en la burguesía, se apoyará en la burguesía más criolla, más nativa y menos nociva para el país. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro Castillo ha hecho de un lado a otro, de un lado a otro, ha estado así como ahora mismo estoy yo, pasando de un lado a otro, y sin posicionarse fijamente con nadie. Con nadie. Porque sabía perfectamente que si acaba escorándose hacia la derecha, esto es, si se acaba escorándose y pactando abiertamente, pero es que abiertamente, con la burguesía, perdería al pueblo. Pero es que si se pasa al pueblo y va con el pueblo, ya todas esas acusaciones de comunista, chavista, quiere convertir Perú en Venezuela, pues casi se hubiera convertido en un mantra y en una justificación tanto para el imperialismo como las dos burguesías peruanas, y seguramente el golpe de Estado se lo hubiera montado a él y por parte de las Fuerzas Armadas. Ahí está, que al pertenecer a ese fragmento, a ese segmento de pequeños productores, tienes muy difícil para gobernar, lo tienes muy difícil, porque no te posicionas ni con unos ni con otros. Y a la vez te vas posicionando con unos y con otros, o sea, no sé cómo decirlo. Pero esa esencia de clase lo que hace es que vaciles en política, es que dudes en política, es que no puedas gobernar. Estos partidos que van saliendo, pues como puede ser en España Podemos, no pueden gobernar. Porque obligatoriamente tendrán que pactar con unos, pero no podrán abandonar a otros, entonces a los otros tendrán que engañar. Y a otros me refiero al pueblo trabajador. Es lo que ha estado haciendo Castillo. Castillo, en aras de que no se rompiera todo su mandato, ha aceptado la renuncia de ministros. Ministros que él escogió. Lo ha aceptado. Ha estado apelando a la OEA constantemente. Es que constantemente, además, cuando sabemos lo que es de sobra. O sea, y además, muchos ministros que aceptado la renuncia eran ministros desfavorables para las mineras. Y Pedro Castillo lo ha aceptado. Mire, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Qué tendría que haber hecho? En mi opinión, ¿qué tendría que haber hecho? Si realmente Pedro Castillo estaba por la labor de las masas trabajadoras y por mejorar la situación de la clase trabajadora peruana, lo que tenía que haber hecho primero, desde el inicio, desde los comicios, apoyarse en las masas trabajadoras. Eso primero. Ir creando distintas bases materiales organizativas, porque sabemos lo que hay en muchos países de Hispanoamérica, que a la mínima que sea un izquierdista, comunismo, dictadura, terrorismo y las mismas excusas de siempre para que no gobierne y para que se le haga imposible gobernar. Pues de esa manera, si ciertos candidatos de Hispanoamérica fueran un poco listos, ya tendrían, por si acaso, creado comités de emergencia, distintos consejos, distintas bases organizativas para el pueblo trabajador, por si llega el momento en que se lo cargan. ¿Bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, primeramente eso. Después, gana las elecciones. Muy bien. Fija un gabinete de ministros. Y si desde el minuto 1 ve que el Congreso ya le está haciendo boicot, viendo además con el resultado que han arrojado las elecciones, y le están todo el rato, este ministro no nos gusta, este ministro nos gusta, fuera, fuera, fuera. Desde el primero, lo que tenía que haber hecho Pedro Castillo es llamar a las masas. Es decir, con vosotros no tengo nada que hacer, no puedo. Es que no puedo ni negociar, no puedo ni hablar, no puedo ni debatir. Lo que tengo que hacer es apoyarme en las masas trabajadoras, que es en los que realmente me van a escuchar. Sabiendo cuál es mi esencia de clase, que es un pequeño burgués.
Pero en ciertos momentos en la historia, como hemos podido observar, la clase trabajadora y la pequeña burguesía, incluso en revoluciones proletarias, han ido de la mano. Entonces, bueno, pues si realmente fuera revolucionario, por eso mismo voy a este tema, si realmente fuera revolucionario, a la primera de cambio es lo que tendría que haber hecho. Apelar al pueblo trabajador, decir a los peruanos, lo que está pasando, no nos están dejando gobernar. Quieren poner ministros favorables a las mineras. El legislativo, el representante, ahora mismo, de las burguesías, se han unido. Esa contradicción que existe entre ellos se ha minimizado al máximo, han ido en alianza para atacar a Castillo. Y además pensar qué triste es este problema en los países hispanoamericanos, que el imperialismo estadounidense no le apetece ni siquiera que salga un candidato que no es comunista, que no es socialista, que no va a estar por la labor realmente de solucionar todos los problemas de la clase trabajadora, simplemente de parchearlos, minimizarlos, que los aspectos más nocivos pues no se coma a la clase trabajadora, bien, puede salir candidatos así, más populistas, más izquierdistas. Pues imaginaos qué grande es el problema, que el imperialismo no permite ni eso. Es que ni eso. Ni eso. Es muy grave. Y es un futuro muy oscuro. Si hasta que se den cuenta, muchos camaradas hispanoamericanos, y yo sé que se están dando cuenta, y yo sé que se han dado cuenta, y cada vez más gente no se come la mierda de partidos izquierdistas que se les echan en la cara, y se organizan en partidos comunistas como tiene que ser, pues ya se protegen, ya denuncian los engaños, y ya previenen y alertan a la gente de personas como Pedro Castillo. Ese es el problema, y eso es lo que hay que ver. Y entonces muchos me dirán, bueno, y de haberle dejado gobernar a Pedro Castillo, ¿no habría mejorado la situación de la gente? Ya lo he dicho, lo hubiera parcheado. O sea, hubiera parcheado mucho, hubiera puesto parches. Pedro Castillo, por su esencia de clase, si no hace algo revolucionario, no puede realmente solucionar los problemas de la clase trabajadora peruana. Pero ni Pedro Castillo, ni Pablo Iglesias en España, ni los demás izquierdistas en el mundo, salvando las distancias con cada uno de ellos y con las particularidades nacionales que tiene cada uno. Pero no pueden, porque actualmente dentro del marco capitalista burgués, estas reformas van a tocar techo cuando se empieza realmente ya a aplicar políticas que atenten contra los intereses de la burguesía. Cuando llega ese momento, fuera. Y fuera lo pueden hacer de dos maneras. Pues engañándoles, haciéndoles meter reformismo, revisionismo, engaña a los obreros, redirigir a luchas parciales o directamente con la fuerza. Entonces, claro, pero por su esencia de clase Pedro Castillo no podía hacerlo. Es que no podía. Y eso es lo que quiero recalcar una y otra vez. Simplemente hubiera puesto parches. Hubiera aliviado ciertos aspectos de la clase trabajadora peruana, que, ojo, tampoco está mal. Pero nosotros los comunistas queremos el pastel completo, no queremos migajas. Eso es lo que hay que quedar bastante claro. Bien. Y ahora, pues mucha gente se pregunta, ¿no? Y a ver, y entonces, Pedro Castillo, ¿por qué cierra el Congreso si no tiene ni siquiera el apoyo de las Fuerzas Armadas? ¿No? Es como echarse a la piscina sin agua. Bien. Yo firmemente creo que es impotencia. Es impotencia, es la última bala que le queda y decide disparar. O sea, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Pedro Castillo, por ejemplo, lee el Congreso y cierra el Congreso, aquí había que esperar. Yo siempre digo, mínimo, para analizar las cosas, 12 horas. Mínimo, y a veces es necesario incluso más. Pero de seguidas no se puede. Porque en ese momento, por ejemplo, hacía falta al menos las declaraciones de las Fuerzas Armadas y a ver qué decía el imperialismo. Eso hay que dejarlo bastante claro. Y hemos visto que Estados Unidos, por ejemplo, condena el golpe de tal. Y las Fuerzas Armadas, 3/4 de lo mismo, la Unión Europea lo mismo.
Y aquí estamos viendo que Pedro Castillo literalmente estaba solo. O sea, estaba solo. Y aquí, bueno, también he leído alguna que otra teoría, por ejemplo, en el comunicado que lanzaba el Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, decía que a Pedro Castillo le habían inducido a creer que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y creyendo tener ese apoyo, pues decidió disolver el Congreso, creyendo que no se le iba a ir de las manos porque tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y que realmente no era así, simplemente era un engaño para que lo hiciera y se tuviera el argumento para detenerlo y para buscar la vacancia. Esa es otra teoría. Pero yo firmemente creo que ha sido desesperación, impotencia, frustración, su última bala. O sea, es lo que yo pienso realmente y es mi opinión respecto a lo que veo. Él se dio cuenta de que la contradicción entre legislativo y ejecutivo había llegado a ser antagónica. Él se dio cuenta de que las dos burguesías se habían aliado, una santa alianza, ¿no? Y sobre todo alianza nacional, se habían aliado para desbancarle, para buscar la vacancia. Y al ver eso, pues decidió utilizar pues, el arma que tiene en las manos, cerrar el Congreso. ¿Con qué motivo? ¿Quería convertirse en Hugo Chávez? ¿Quería convertirse en un dictador? ¿Quería, no sé, nacionalizar toda la industria y colectivizar el campo? No. Lo que yo creo que Pedro Castillo, que estaba buscando aquí, era, bien, a mí no habéis dejado gobernar. Todo el rato habéis echado para atrás mis ministros. Habéis creado una inestabilidad política que me ha sido imposible gobernar. Entonces, esta contradicción entre legislativo y ejecutivo tiene que acabar. El pueblo trabajador tiene que ver qué gobierno pretendíamos implantar. ¿Bien? Porque claro, rápidamente llama a un gobierno de emergencia y, a cabo de, no sé si me equivoco, que eran 9 meses, en menos de 9 meses, celebrar elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pretendía? En mi opinión, hacer Pedro Castillo, efectivamente, gobernar, enseñar al pueblo trabajador qué sería un gobierno de Pedro Castillo sin tener todo el rato el boicot del Congreso y ir a unas elecciones, reforzada su imagen de ver cómo han sido unas elecciones sin el constante hostigamiento y boicot del Congreso para que las siguientes elecciones gane y saque un resultado más favorable y tengan en el Congreso mayor apoyo. En mi opinión era eso. O sea, no quería ni dar un golpe de Estado al uso, ni convertirse en un dictador, ni nada de eso, nada de eso. Eso son pamplinas que nos venden los medios de comunicación porque es izquierdista, porque ahí ha ido con los trajes nativos y supuestamente está en defensa de la clase trabajadora, pues claro, es comunista y demás, ¿no? Que no os dejéis engañar, no os dejéis engañar, que realmente ha sido la última bala que le quedaba a Pedro Castillo y es lo que pretendía enseñar a la clase trabajadora. Es que no hay más. No hay más. Y la búsqueda de la vacancia de Pedro Castillo y, bueno, y su detención, hay que entenderlo en el momento en el que la contradicción entre dos burguesías se minimiza y se unen para desbancar al adversario que tiene en ese momento, que es Pedro Castillo, que sería el representante, como he dicho antes, de ese sector pequeño de pequeños productores que se caracteriza por su vacilación política. Bien, ahora vemos que se ha puesto Dina Boluarte de presidenta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bien, hemos hablado de que existen varias contradicciones y todo gira en cuanto a las contradicciones y de ahí se genera el movimiento. Bien, pura dialéctica. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, en un momento concreto, esa contradicción de las burguesías se minimiza para quitar a su contrario y en este momento, en un nuevo plano, digámoslo así, nace una nueva contradicción, que es la contradicción entre las burguesías que están presentes en Perú. Claro, lógicamente, Dina Boluarte está otra vez en un limbo, o sea, esa señora ya ha visto que tiene la presión desde las calles, que por cierto ya hay 2 muertos, que parece que les ha costado a los medios de comunicación hablar de esto. Y Pueblo Trabajador lo tiene insistiendo en que celebra elecciones. Y por otro lado, las burguesías, sobre todo
la más financiera, la representante de la oligarquía financiera internacional, ha dejado bastante claro que a Boluarte tampoco es que le vayan a dejar gobernar como ella quiere. O sea, y en el momento si se escora un poco a la izquierda, le van a hacer 3/4 de lo mismo. Entonces, claro, esto es una situación muy, muy difícil, porque hace un par de días dijo que su intención era liquidar el mandato. Pero ahora vemos que ya, bueno, elecciones, estamos dispuestos, tal. Claro, qué rápido cambian las cosas, porque la situación se puede volver insostenible en el Perú, pero insostenible. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué hay que hacer? Bueno, lógicamente, ahora vemos que la gente está en las calles. ¿A favor o en contra de Castillo? Unos pidiendo la libertad de Castillo y otros exigiendo que se quede y se pudra en la cárcel, ¿no? Bien. Aquí voy a ser totalmente sincero. A los comunistas, los ajustes de cuentas que se haga la burguesía entre sí, ya sea nativa, representante de oligarquía financiera, pequeños productores, a nosotros, objetivamente, no nos debe importar. Pese que simpaticemos con alguno, que nos parezca más majo, que vea que podía llegar a hacer ciertas cosas o que nos parece una injusticia lo que le hagan. Independientemente de eso, dejando de lado el sentimentalismo y el romanticismo revolucionario, y pensando objetivamente, y con la cabeza, tenemos que darnos cuenta que a nosotros los ajustes entre burguesías no nos importan. No nos importan. Porque existe una contradicción interburguesa. Existe. Y la burguesía no va a dudar cuando le apetezca a ellos, bueno, no es cuando le apetezca a ellos, cuando las condiciones materiales lo demanden, a cortarse las cabezas entre ellos. Es que no lo van a dudar. No lo van a dudar. Pero nosotros tenemos que aprovechar cada momento y saber en qué fase estamos y qué política hay que aplicar o qué camino hay que seguir. Entonces, yo creo que realmente la gente no debe perder sus fuerzas en protestar en favor de la libertad de Castillo. ¿Bien? Y con esto no quiero decir que, bueno, que no se pueda llegar a sacar una campaña de amnistía por Pedro Castillo y por mucha gente que será detenida por las protestas. Una cosa no quita la otra. Lo que me refiero es que la máxima, la bandera con la que realmente tienen que salir los revolucionarios peruanos y sobre todo los comunistas es por la Asamblea Constituyente. Por eso tienen que luchar los peruanos actualmente. Y no por sacar a Pedro Castillo a la calle. Bien, se consigue sacar a Pedro Castillo a la calle. ¿Y qué? Ya hemos visto lo que se ha hecho. Ya hemos visto su debilidad política. Ya hemos visto su esencia de clase. Ya hemos visto que está atado de pies y manos. Y que aunque tenga un poco más de libertad política, no podría resolver los problemas que atañen a la clase trabajadora del Perú. No podría. Por su esencia de clase no podría. Entonces, bueno, se pueden realizar campañas de amnistía porque les parece una injusticia que Pedro Castillo esté en la cárcel. A mí no me parece mal tampoco. Pero no tiene que ser la misión principal actualmente de los revolucionarios peruanos. Lo que tiene que ser realmente es luchar por una asamblea constituyente que desemboque en la redacción de una nueva constitución y que dejen de lado ya la constitución del 93 redactado por Fujimori. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso tienen que luchar. No pueden agotar sus fuerzas en otros derroteros. Tienen que ir realmente a la causa revolucionaria. Y la causa revolucionaria actualmente para el Perú hoy es la Asamblea Constituyente. Repito, que desemboque en la redacción de una nueva Constitución. Eso es lo que deben de hacer. Y ya te digo, entre medias, claro que pueden hacer campañas por la amnistía de Pedro Castillo. Pero hay que ver más allá. Hay que saber por lo que se lucha. Ni siquiera tampoco por celebrar unas simples elecciones generales. Porque los medios de comunicación, tanto internacionales, vendidos al imperialismo, como los medios de comunicación del Perú, más derechistas, digámoslo así, o que reciben directamente subvenciones del imperialismo, aprovecharán todo esto para decir, mira todo lo que han estado liando, mira la que ha liado Pedro Castillo y sus partidarios y demás en todas estas protestas. Utilizarán todo el bombo mediático
para que, bueno, se minimice el resultado, para que salga un nuevo candidato favorable al imperialismo y a las burguesías, cómo no. Entonces, hay que saber a qué atenernos, por qué luchar. Porque las elecciones generales tampoco garantizan absolutamente nada. Pueden garantizar que salga un presidente derechista y todavía se vaya a peor. Entonces lo que tienen que luchar es por conseguir ciertas victorias. Y la consecución de una asamblea constituyente es una gran victoria. En cambio, la celebración de elecciones, que incluso parece que ahora Dina Boluarte está dispuesta a realizar elecciones generales, no supone una victoria, objetivamente hablando. Una asamblea constituyente sí, y ya la redacción de una nueva constitución ya no, ni os digo. Es una gran victoria. Sé lógicamente que no es el socialismo eso, pero es una necesidad material para los peruanos. Y los comunistas peruanos creo que deben de entender que Lenin ya decía, ir ahí donde están las masas, pero con un objetivo, claro, y guiarlas, no tampoco dejarse llevar o ir, como decía Lenin, hay que hacer a la zaga del espontaneísmo, claro que no, porque tampoco hay que hacer culto al espontaneísmo y culto a las masas, porque las masas muchas veces se equivocan. Y no es que se equivoquen, sino que están muchas manipuladas, ya sea por el espectro más izquierdista o el espectro más derechista, y luchan por luchas que objetivamente pues no son revolucionarias o no están encaminadas en el sentido que deben de ir actualmente. No lo están. No lo están. Entonces lo que tienen que hacer los comunistas actualmente en el Perú, los revolucionarios, los consecuentes, es marchar, pero marchar por la Asamblea Constituyente. Y lógicamente por afinidad política, pues en las calles se acercarán más a los que actualmente están pidiendo la libertad de Pedro Castillo. Lógicamente no van a ir a donde los fujimoristas, eso lo entiendo. Y es ahí donde tienen que incidir, hacerles ver, muy bien, sí, puede ser una injusticia lo que han hecho a Pedro Castillo, pero porque tenemos que luchar es por una asamblea constituyente. Tenemos que luchar por eso. Y tenéis que luchar por eso, la verdad. Y yo, desde aquí, mando un abrazo enorme a los camaradas del Perú, a todos los revolucionarios del Perú. Soy consciente de la situación tan difícil que estáis viviendo. Soy totalmente consciente de que no es un camino de rosas, pero recordad lo que os he dicho. Hay que seguir pautas, hay que conseguir pequeñas victorias, que no se malgasten fuerzas en nada. Luchar por una asamblea constituyente, esa es vuestra lucha, ese es vuestro objetivo revolucionario, y si lo conseguís es una gran victoria, y estoy seguro que lo conseguiréis. Estoy seguro que lo conseguiréis. Y desde aquí tenéis todo mi apoyo. Todo mi apoyo. A todos los camaradas peruanos que luchéis por una asamblea constituyente, que realicéis una agitación y propaganda revolucionaria y comunista con la clase trabajadora y concienciéis realmente a las masas de lo que hay que conseguir. Y no dejarse llevar por el sentimentalismo y por el espontaneísmo. Así que bueno, este es mi pequeño análisis. Esto era más que nada el tema que queríamos tratar tanto en la entrevista con Pavel, que no sabemos por qué no ha acudido, y bueno, en el coloquio que hicimos Julen y yo, pero que por problemas técnicos lo hemos dejado de lado. Pues espero que, bueno, sobre todo a los peruanos, escribirme. Estoy muy interesado en el tema. Estoy esperando a vuestras opiniones y, sobre todo, por si alguna cosa histórica o económica no lo he dicho bien, lógicamente, pues lo sabéis bastante más que yo acerca del Perú, pues escribírmelo, os leo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donarnos dinero, para ayudarnos a crecer y que podamos hacer mejor contenido y de mejor calidad, y que no nos pase como en el coloquio que hicimos Julen y yo. También tenéis los documentos que tenemos a la venta. Y pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy pero que muy interesantes. Y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.